Hola a todos, yo soy Neil Wilkins y soy líder del programa de migrantes en el Instituto para Derechos Humanos y Negocios. El programa busca promover los derechos de los trabajadores migrantes en todo el ciclo de migrantes. Como muchos otros, sin embargo, que hemos visto el problema de los trabajadores y el reclutamiento conforme lo hemos visto en muchas ubicaciones y sectores, de que los procesos de reclutamiento a menudo pueden llevar a explotación. Como parte del Fórum Global de Reclutamiento Responsable de 2023, se une a mí Saket Sani, quien es activista de derechos del trabajo en Estados Unidos, especialmente en el derecho de trabajadores migrantes de bajos recursos en Estados Unidos. Saket también es autor del libro El Gran Escape. Una historia real de trabajo forzado y sueños inmigrantes en América. Es un libro excelente y lo recomiendo completamente. Y me encanta tener a Saket aquí el día de hoy. Saket, bienvenido. Muchas gracias, Neil. Me gusta estar aquí hoy. Saket, creo que el título, El Gran Escape, da una idea de lo que se trata el libro, pero tal vez podrías darnos un vistazo acerca de El Gran Escape y de los sueños americanos en América. Claro, el gran escape es acerca de cómo ayudé a 500 hombres quienes llegaron a Estados Unidos después del huracán Katrina a escapar de trabajo forzado y a estar en el camino de la justicia. Yo soy organizador de derechos del trabajo y después del huracán Katrina eh, creé una organización sin fines de lucro de derechos del trabajo. Esto fue en 2005. Katrina y las inundaciones post-Katrina hicieron que la costa fuera el sitio de construcción más grande del mundo y la reconstrucción estaba siendo tratada por trabajadores migrantes. Mis días comenzaban a las 5:30 de la mañana bajo una estatua de Robert Dingley de 6 pies, de 60 pies de alto, y bajo esta estatua, eh, trabajadores negros y migrantes buscaban trabajo, y yo veía conforme contratistas llegaban en autobuses y los recogían y los llevaban a las esquinas del Golfo para hacer la reconstrucción, para reconstruir. Yo intenté protegerlos conforme podía y eso estaba haciendo cuando obtuve una llamada misteriosa a la mitad de la noche de un hombre que estaba tan asustado de decirme su nombre, pero claramente era de India. Esto siguió dos llamadas anónimas más y convencí a estos trabajadores de que se reunieran conmigo. Ellos solo hablaban conmigo de forma anónima y no querían conocernos en persona. Y luego los convencí de vernos de forma clandestina. Ellos eligieron una ubicación que dijeron que era em, la ubicación secreta en Mississippi. Me tomó manejar todo Mississippi para encontrar la iglesia católica secreta que era la de Sagrado Corazón en Mississippi. Y cuando llegué ahí, tenía mi mano en la puerta y mi corazón estaba acelerado. Esperaba ver a tres trabajadores en un cuarto en la iglesia. Abrí la puerta y eran 100 trabajadores esperándome ahí. Resulta que ellos eran parte de un grupo de 500 trabajadores indios que habían sido reclutados en malas prácticas, traídos a la costa del Golfo de Estados Unidos y habían sido colocados en campos de trabajo y se veían forzados a trabajo conforme creaban, eh, conforme creaban plataformas de aceite para compañías en Estados Unidos. Descubrí que estos trabajadores fueron traídos con la promesa de tarjetas verdes, de residencia y de buenos trabajos. Les cobraron 20,000 dólares en ese momento y en India. Esto es una cantidad gigante para una persona ordinaria.
Esto representa un ahorro de toda la vida. Hay hombres que vendieron sus casas, tierras ancestrales, sus padres sacaron todas sus pensiones, vendieron joyería familiar y cuando llegaron, vieron y se descubrieron a sí mismos trabajando demasiadas horas detrás de cercas, viviendo 24 personas en un solo cuarto, en trailers que eran campos de trabajo en las propiedades de las compañías, pagaban $1,000 cada uno al mes por el privilegio de vivir ahí. Los vigilaban día y noche y se les daban arroz congelado para comer conforme trabajaban para esta compañía. Y aún peor que todo, las promesas de estas tarjetas verdes de esta residencia eran falsas. Nunca existieron. Llegaron con visas temporales y no podían irse de esa situación. No eran libres y no podían salir de estos campos. Entonces, lo que sucede en el libro, conozco a estos hombres, me encuentro con uno de los casos de red de tráfico de personas más grandes en la historia de Estados Unidos. Y los trabajadores, el gran escape, realizan esto. Ese es el título. Lo que sigue después de esto es una conspiración, de thriller, pero del gobierno. em, el Gran Escape parece una película de un robo, pero esto también involucra mucho whisky, muchos cigarros como soborno a los guardias y una boda ficticia como pretexto para sacar a 500 hombres a la mitad de la noche alrededor de los guardias del campo. Y los hombres que fueron después en un viaje contra espías corporativos y del gobierno en busca de la libertad. Y el libro sigue cómo terminan a eh, en las puertas del Departamento de Justicia en Washington. Sackett, increíble. Y también dices el título del libro, porque claro que se llama El Gran Escape, y esto claramente se refiere a la situación de explotación en la que ellos están atrapados, pero tal vez es una referencia también a los microtrabajadores, a escapar de al menos esta mala práctica y también son las presiones económicas, falta o oportunidades limitadas. Y estos son más sueños como de aventura. Tal vez nos puedes contar un poco acerca de esto. Cuando estaba escribiendo este libro, descubrí la manera en la que muchas personas ven las historias de los migrantes e inmigrantes. Muchas personas reciben esta historia de las noticias. Y aquí en los Estados Unidos y probablemente en todo el mundo, en las noticias, eh, los migrantes y los migrantes en general, los trabajadores y en general, ya sé que necesitan, ya sé que tienen problemas que resolver o son el problema. ¿Son víctimas que ser rescatadas o son problemas políticos para una nación completa? Veamos lo que está pasando en Grecia en este momento y cómo están tratando con el problema migrante en Europa, no viendo los migrantes en sí como seres humanos. Esto es lo que yo quería hacer. Yo quería ver el sujeto de este tema, los migrantes, como personas muy complejas. Personas que tienen deseos, sueños, tienen buenos y malos días, tal vez tienen padres o hijos que aman, pero que no pueden soportar a veces, y que tienen sus propios sueños. Por ejemplo, y debería decir también, una de las maneras en las que decidí hacer esto es enfocarme en sus historias de amor. La forma de este libro son las historias de amor de estos personajes. Por ejemplo, tenemos a uno de los protagonistas del libro, que es un hombre llamado Evie Roger. Evie es un hombre joven en India, tiene 20 y tantos, maneja una moto, es soldador, y su gran problema antes de que se trafique a Estados Unidos es que su madre está intentando llevarlo a un matrimonio arreglado. Él no lo quiere. Él está en India poco tiempo, quiere salir,
quiere regresar a Berlín, en donde había estado trabajando, quiere trabajar más para que pueda pagar el retiro de sus padres. Y es joven, quiere salir en citas, quiere ver el mundo. Y su madre no quiere. Ella anunció en las páginas matrimoniales el periódico local que su hijo es un soltero prominente. Y él está enojado, pero accidentalmente termina en una llamada con la mujer que ha elegido su madre como su próxima esposa y escucha su voz. Y al escuchar su voz, se enamora de ella. No lo había planeado, pero ahora está enamorado y tiene otro problema. Quiere ir a América, pero también quiere casarse con ella. Entonces les leeré un momento del libro en donde Abby tiene, ya se va a casar con esta mujer y, y ya tiene la llamada con ella, se enamoró de ella y ahora ya está de acuerdo con el matrimonio, pero está intentando descubrir cómo decirle que necesita ir a América. Y dice así. Su cortejo comenzó después de que el matrimonio había sido arreglado. El cortejo conducido completamente por teléfono. Cada llamada, una mordida de un mango completo. Se hablaban todos los días. Él siempre recogía el teléfono mientras pintaba la casa. Se imaginaba en la casa y prendiendo tal vez el fuego para cocinar una cabra. Preguntó por sus hobbies. Él no tenía. ¿Y ella? Ella cantaba. ¿Cantarías para mí? Claro que no. Cantar es para la iglesia. Después, ella salió de su casa hacia los cocos y le cantó una canción. Cuando terminó, estaba muy alterada y colgó. Una llamada, una canción a la vez. Se enamoraron. Y conforme lo hicieron, el dilema de Abby creció. ¿Cómo decirle a su prometida que la estaría dejando después de la boda? Habían desafíos para este plan, pero Abby había superado sus desafíos. El banco de su padre no le había dado un préstamo, pero el reclutador local les ayudó a encontrar otro. Con ese dinero, y los ahorros de su padre, y la joyería de su madre, y dinero de familiares, Abby tenía casi $15,000. Lo que sobraba venía de un prestamista. Ingresó su aplicación a la visa. Él no podía decirle a Vinci en el teléfono y estaba prohibido que la viera antes de la boda, así que decidió realizarle una visita clandestina en un día que sabía que estaba sola. Llegó a su casa y le llamó. Como siempre, contestó inmediatamente. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Voltea afuera y la saludó desde su moto. Ella gritó y luego se volteó y cambió a un tono escandalizado. No puedes estar aquí. Traje comida. Ella le dijo, vete a casa. Ella lo regañó. Él discutió. Al final, se rió y se fue. No lo había llegado a su puerta, pero estaba brillando. Y después se acordó. No le dijo nada. Muchísimas gracias, Sackett. Y creo que esto es increíble. Esto ilustra una gran parte del libro. No solo presenta el trabajo de los trabajadores y víctimas que eh, obviamente es tráfico y compañías de reclutamiento en sus gobiernos, sino este libro pinta también una imagen muy vívida de sus vidas y a menudo tienen compañeros, familias, como acabas de explicar, todos esperando en casa. Y claramente, ¿eres cercano a estos trabajadores? Sí, una de las cosas que me mantuvo durante una campaña muy, muy complicada fueron las amistades que construí con estos hombres. Por ejemplo, Ebi Raju, que el personaje que acabo de leerles, él y yo continuamos siendo amigos. Uno al inicio del libro, cuando conozco a estos trabajadores, es claro que tienen problemas, pero todos compartimos un problema más grande, que es cómo hacer que 500 hombres salgan de Mississippi y Texas, de estos campos de trabajo, a la mitad de la noche. ¿Cómo hacer este gran escape?
La forma en la que sucedió fue mediante una amistad. Conocí a Rajan, un trabajador. Estaba muy metido en el campo de trabajo de Mississippi. Mi reunión inicial con estos 100 hombres terminó de forma desastrosa. No podía prometerles nada. La reunión eh, d- fue un desastre. Pero después este hombre se puso en contacto conmigo y él y yo creamos una amistad. Éramos aliados muy intranquilos al principio. Yo era de una familia de New Delhi, de Nueva Delhi, muy liberal. De hecho, mis padres pueden haber sido los únicos padres en la historia de India que dejaron que su hijo fuera a Estados Unidos, eh, solamente en una teoría. Así de liberales eran. Y Raji era de una familia conservadora que venía de un plan antiguo. Estaba escandalizado por mi estilo de vida en Estados Unidos, que no iba a un templo, que yo no tenía un altar en casa, que yo tenía citas y no me había casado a una mujer india. El hecho de que yo comía carne, él me decía, es un pecado. Y yo decía, solo si la pides bien cocida. Y peleábamos acerca de esto, pero con el tiempo creamos una amistad muy profunda. Y esta amistad fue la base de crear toda la campaña, el gran escape al centro del libro. La amistad también nos mantuvo en el viaje que vino después del gran escape. La presión se estaba creando para estos hombres. Ahora estaban fuera de trabajo, sin trabajo, eran indocumentados y estaban marchando a pie de Nueva Orleans a Washington. Y al mismo tiempo, los prestamistas de dinero en casa estaban regresando con sus familias. Raji y yo les ayudamos a mantener su energía. Nuestra estrategia era saliendo de los campos, creamos una demanda de tráfico humano al Departamento de Justicia y esperábamos que el Departamento de Justicia abriera una investigación, enviara a la policía y que le diera a estos trabajadores el estatus especial humanitario que viene con los permisos de trabajo según el tráfico humano y víctimas de guerra. Pero en lugar de eso, el Departamento de Justicia no abrió una investigación. em, y no hubo llamada inicial del FBI, no vino nada. Y estábamos ahí simplemente. Íbamos hacia Washington por una respuesta, sin saber que dentro del gobierno habían tratos y agentes con sus propias alianzas corruptas con estos. Y esa presión es así, ese tipo de presión tristemente eh, termina de forma muy triste, terminando mi relación con Reggie. Y esa es la tragedia al final del libro. Eh, en esta presión que él vivió, él se volteó de la campaña y en mí, y obviamente yo estoy triste por perder esta amistad. Claro, y pasa en todas las páginas, se ve que esta amistad que tuviste con Reggie y el tiempo, todo esto pesó en todos los que fueron parte de esta campaña. Eh, ¿Cuál es un tema recurrente en este libro? Esto es el alimento. En particular, la comida de los trabajadores indios que a menudo se describe con mucho detalle, pero ¿por qué viste esto como una parte importante de decir o de contar esta historia? Era tan importante en ese momento y es gran parte del libro. Comenzó en los campos de trabajo. Estos 500 hombres llegaban de lugares que tenían comida extraordinaria y luego en el campo se les daba arroz congelado para comer que ellos ni siquiera podían calentar antes de tragarlo o pan viejo o pizza vieja y, y la forma en la que comenzamos a manejar el tema para ayudarles a escapar comenzó con la comida. Yo ingresaba ingredientes indios a el campo para Rajin. Rajin
comandaba la cocina en estos campos y comenzaba a cocinar estas eh, comidas simples pero extraordinarias. Un dal simple, lentejas, en una mezcla tipo sopa con comino y aceite. Y estos sabores y olores en el campo de trabajo despertaron a los hombres de su desesperación catatónica, de su estado de desesperación, y y revivió sus esperanzas. Estas comidas, estos alimentos, eran la ocasión para Raji, para reclutarlos y que pudieran hablar conmigo. Y después los sacó 5 o 6 a la vez a reuniones en un hotel conmigo, secretas, en donde yo los conocía. Y en esa reunión yo llevaba comida India para que ellos comieran. Cuando escapamos y cuando íbamos a Washington, siempre que Raj y yo teníamos problemas que resolver, los resolvíamos con comida. El mayor problema llegó en Washington, cuando p- la campaña que estaba siendo corrida por la compañía y los aliados nos marcó como como un grupo de interés especial y agentes secretos dentro del gobierno, personas que tenían sus propias relaciones con la compañía y sus propios intereses, hicieron que los trabajadores fueran criminales, no como víctimas de tráfico, sino malas personas que estaban defraudando al gobierno americano. Y conforme vimos el apoyo evaporándose, también resolvimos ese problema con una comida. Y hay una escena que nos ve a Rajin y a mí en una cocina y a él enseñándome a cocinar una comida deliciosa. Una olla de arroz y pollo, como una versión de biryani que lleva 22 especias y Raji levanta la tapa y hay este vapor tan fragante que sale de ahí. Y en esta comida tan deliciosa nos dimos cuenta de que el siguiente paso de la campaña, después de Gran Escape, después de 40 días hacia Washington, es una huelga de hambre. Renunciar a la comida se vuelve la cosa más importante que ellos hacen para mostrar que es una pelea moral, no política, no, una táctica. Entonces, la comida juega un papel tan importante del libro porque es una parte tan importante de la vida de los hombres. Wow, eh, las descripciones definitivamente te llevan a esto y puedo comprender lo importante que es esto para los trabajadores que están lejos de casa, de todos lo que ellos querían y esperaban y que podemos ver rápidamente esta comida, estos olores, imaginarnos y este tipo de cosas importantes para ellos. Em, pues la mayoría de los trabajadores resolvieron sus casos exitosamente con el gobierno americano. Muchos de ellos se les dieron el permiso de mantenerse aquí. Sé que sigues en contacto con muchos de ellos, parte de la lucha. ¿Nos podrías decir de sus vidas ahora? Claro que sí. Somos gran parte de la vida unos de otros. El libro, y creo que no creo que sea un spoiler esto, espero. Esto es como una historia rara que termina bien. Y al final los hombres se reúnen con sus esposos, con sus familias, hijos. Eh, hay una escena hermosa al final del libro en donde Biraju, ese soldador joven, 3 años después, se reúne con su esposa. Y su esposa estaba embarazada cuando Abby se fue para Estados Unidos, entonces también se reúne con su hijo de 3 años. Así que al final del libro, Abby está parado en el aeropuerto ah, esperando a su esposa y a su hijo de 3 años. Y se está preguntando si su hijo lo abrazará, porque nunca ha conocido a su padre. Entonces lleva un pequeño juguete para un hijo, una pequeña excavadora amarilla y ve la cabeza de su hijo, de Benzi, en la escalera
y corre hacia él. Y Evie, nervioso, le da la excavadora, pero él no la quiere. Simplemente lo abraza. Y esa es la escena de la reunión al final del libro, al final de la historia. Evie y yo continuamos siendo amigos. Después de esta escena, terminamos en su casa, su nuevo pequeño apartamento que había arreglado para Benzi y su hija. Y su hijo cocinó ella una gran comida para nosotros para conmemorar el inicio de su nueva vida con su esposo. Y Benzi y Abby ahora son ciudadanos de Estados Unidos. Ahora votan en las elecciones. Abby y yo fuimos a India hace unos meses para conocer a su familia extendida en India. Entonces, de una forma muy hermosa, los trabajadores y yo seguimos en la vida de unos de otros. Somos amigos y ahora ellos están uniéndose a uniones, mandando a sus hijos a la universidad. De hecho, uno de ellos me llamó el otro día, un hombre que se llama Shocked, que está justo en la mitad del libro, y me dijo, hace semanas me dijo, Sackett, tengo algo que decirte, la campaña ya terminó. Acabamos de ganar la campaña. Y dije, eso fue hace unos años, ¿no? No, 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 no. La victoria acaba de suceder esta semana, porque mi hija más grande acaba de entrar a 5 escuelas médicas americanas. Entonces, la forma en la que ellos lo ven, el premio real de nuestra campaña no es para ellos, es para sus hijos, que ahora reciben sus propios logros y van en su propio viaje. Esa es la victoria real de la campaña. Gracias. Y ese es el sueño migrante, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo mejoramos, especialmente para nuestros hijos? Saket, solamente continuando, los trabajadores en esta historia originalmente llegaron a Estados Unidos como parte de una operación de limpieza después del huracán Katrina en 2009. Y creo que todos podemos ver que la crisis climática inevitablemente hará que veamos más de estos desastres. Eh, entonces, necesitamos también continuar con la reconstrucción eh, después de Ucrania. Ahora, tenemos una organización llamada Fuerza de Resiliencia. ¿Nos puedes contar de esto y qué esperan obtener? Sí, lo que yo no sabía en ese momento cuando conocí a estos trabajadores es que ellos eran los primeros en muchos trabajadores que emergían como una fuerza de trabajo que repara hogares y escuelas y ciudades y economías completas después de los desastres climáticos. El huracán Katrina en 2005 se supone que tendría que haber sido un evento de 1 en 100. Desde ese día hemos visto hasta más de $200,000 en desastres en Estados Unidos, más de 1 millón de dólares en daños. Y todo este daño está siendo reparado por trabajadores migrantes. Entonces, en la década después del huracán Katrina, cada vez que había un incendio, una inundación o un tornado o un huracán, el- los mismos trabajadores que reconstruían la costa iban siguiendo tormenta tras tormenta a reconstruir y reparar y cada vez me llamaban y me decían, ven y ayúdanos, no puedes creer lo que nos está pasando. Y yo iba. Y resulta que en más de una década los trabajadores han adquirido habilidades increíbles y una vocación en su trabajo. Les dimos un nombre, les dimos el nombre de la Fuerza de Trabajo de Resiliencia. Son las células blancas de Estados Unidos. Son las personas que reparan y que hacen que la recuperación sea posible después de desastres climáticos. Y esta fuerza de resiliencia es su voz nacional, en donde la voz de estos trabajadores está y nosotros los protegemos. Y en este momento, ellos en su mayoría son migrantes, indocumentados y en su mayoría vulnerables y poco protegidos, pero no hay suficientes de ellos. Lo que necesitamos en la era del cambio climático es una fuerza de trabajo resiliente de millones
Es parte de lo que hacemos, creando una fuerza de millones para reconstruir y reparar a gran escala en una era de desastres climáticos. Estos trabajadores también están reconstruyendo cohesión social. Muchas veces vemos a inmigrantes que reconstruyen las casas de personas que pensaron que odiaban a los inmigrantes, hasta que llegó la inundación y confiaban ahora en estos inmigrantes. Tenemos también a estos inmigrantes que van a zonas conservadoras, en donde políticamente el problema electoral más importante era crear un muro para mantenerlos fuera hasta que el huracán vino. Y lo más importante era reparar casas y escuelas y etcétera. Entonces, estamos trabajando, creando estas alianzas y amistades entre migrantes y la sociedad americana, entre los trabajadores y los beneficiarios, para que estas amistades puedan ser una fuente de resiliencia real. Wow, creo que lo vimos durante el COVID también, algo similar, con trabajadores clave, eh, cuidadores, enfermeras, todas estas personas que proporcionaban servicios y que se arriesgaban ellos mismos durante estos desastres. Y creo que el otro punto también es que incluso aunque utilizamos la palabra crisis para describir esta situación, eso no es una excusa para suspender el trabajo real. Eh, entonces, ni otros, digamos, estándares asociados. ¿Y cuáles son algunas recomendaciones específicas que te gustaría hacer para poder tratar después de estos desastres, ¿qué pueden hacer los gobiernos y negocios? ¿Y cómo pueden reaccionar cuando esto sucede? ¿Y cuál es la mejor manera de proteger a estas fuerzas de trabajo muy vitales? Pues creo que es lo que acabas de mencionar. Em, esta sensación de emergencia y de crisis se ha utilizado demasiado como una oportunidad para suspender los derechos laborales, para bajar costos, para poner a 8 personas en un cuarto en lugar de dos en un sitio de limpieza, o para decir, no tenemos mm, el lujo en este momento de elevar el salario. De hecho, necesitamos reducirlo. Y en lugar de eso, lo que necesitamos hacer es ver los desastres y lo que dejan después como una razón para mantener los derechos laborales, como una razón para asegurarnos de que las fuerzas de trabajo estén recuperando y que estemos todos seguros mientras trabajan ahí. Porque de repente tenemos un desastre y revelan que vivimos en un mundo interdependiente. Dependemos unos de otros y de estos trabajadores durante la pandemia, al menos aquí en Estados Unidos y tal vez en todo el mundo. Pero salíamos a la calle o en nuestros balcones los viernes por la noche y estábamos aplaudiendo a los trabajadores esenciales. El sonido de el aplauso en verdad envolvía ciudades como Nueva York y Chicago. En Nueva Delhi, las personas salían y golpeaban sartenes y ollas para expresar su gratitud. Y la gratitud es importante. Era muy importante que hubiera reconocimiento para los trabajadores esenciales que nos mantenían en camino, pero la gratitud no es suficiente. También necesitamos derecho y respeto y contratos y una oportunidad de protegerse de la pandemia o de cualquier otra emergencia. Para los negocios en particular, sa- eh, lo que yo veo todo el tiempo es que hay dos tipos de negocios después de un desastre. Están los que quieren salir por encima y necesitan ayuda, necesitan tratar bien a los negocios porque comprenden que su fuerza de trabajo es la clave para el negocio. La única ventaja competitiva que tienen es una fuerza de trabajo confiable y lista, que tenga las habilidades y el entrenamiento y que pueda hacer el trabajo de recuperarse de una emergencia. Y quieren hacerlo bien para sus trabajadores y tienen valores. Esos son los negocios eh,
altos, pero todos tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que ellos cuenten con un incentivo para mantenerse en ese camino. Y en lugar de eso, tenemos un mundo en el que estos negocios se ven cortados por los negocios que no pagan bien, que bajan costos, que solamente están demasiado felices de robarse los salarios o de hacer promesas para atraer a los trabajadores y luego no pagar lo que ellos ofrecen. Y siempre que esto esté permitido, las leyes del mercado es que ellos siempre van a ganar, siempre van a obtener el siguiente contrato, siempre van a tener la ventaja competitiva, mientras que aquellos que sí lo hacen bien, que van por el buen camino, aquellos contratistas o negocios buenos, no saben cómo mantenerse a flote. Entonces, tenemos una responsabilidad de de mantener un marco de trabajo en donde tengamos tantos incentivos para mantenerse por el buen camino y tantos castigos para aquellos que no lo hacen, para que ya no sea una buena práctica de trabajo. El bajar la competencia del mercado al tratar mal a los empleados. Creo que el punto que hiciste es uno que está muy bien y de hecho siempre es importante recordar también em, que estos derechos del trabajador consistentemente y efectivamente no solo protegen a los trabajadores, también a los negocios intentando hacer las cosas bien. Y vemos esto en todos nuestros trabajos en todo el mundo. Creo que todos podemos decir que lo que acabas de describir nuevamente se volverán cada vez más necesarios conforme comprendemos a vivir en un video en donde estos choques ambientales se vuelven cada vez más frecuentes. Claramente es vital que que intentemos establecer algunos estándares comunes en situaciones y no utilizar las crisis para voltear y no soportar a los trabajadores. Sobre todo es la reconstrucción que se necesita o los trabajadores esenciales que se necesitan. Esto es más razón para tratarlos con más respeto, no menos, con más dignidad. Saket, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Lo aprecio mucho, mucho. Y lean el libro de Saket, El Gran Escape, una historia real de sueños americanos y de trabajo forzado. Está disponible en todas las buenas tiendas de libros y pueden encontrar más acerca de esta organización en esa liga. Muchísimas gracias, Saket. Gracias, Neil.